Hola, en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre el derecho a la vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A modo de introducción quería comentarles que el derecho a la vida está consagrado en varios tratados internacionales, no solamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. En el sistema interamericano, el derecho a la vida está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, entre otras cosas, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida en forma arbitraria. La Corte Interamericana, a lo largo de su jurisprudencia, ha reconocido numerosas veces la importancia de este derecho. Por ejemplo, en el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala, un caso del año 1999, la Corte reconoció que el derecho a la vida es un derecho fundamental, particularmente porque su goce viene a ser un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es decir, de no ser respetado el derecho a la vida, todos los demás derechos carecen de sentido. Y es en razón de este carácter fundamental que tiene el derecho a la vida que no son admisibles enfoques restrictivos con respecto al mismo. Es decir, no es admisible una interpretación de carácter restrictiva. Ahora bien, si bien el derecho a la vida es un derecho fundamental, eso no significa que sea un derecho absoluto. De hecho, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir del numeral 2, establece ciertas limitaciones al mismo. En efecto, la Corte Interamericana ha reconocido que no se trata de un derecho absoluto en el caso Artavia Murillo y otros, también conocido como fecundación in vitro, un caso contra el Estado de Costa Rica de noviembre de 2012. Y allí lo que la Corte dijo fue que no se puede entender el derecho a la vida como un derecho cuya protección justifique la negación de otros derechos. Entre las limitaciones que admite el derecho a la vida podemos encontrar, por empezar, el hecho de que no cualquier privación de la vida viene a violar el artículo 4. O sea que si recordamos lo que dice el articulado en el primer numeral del artículo 4, establece que lo que está prohibido es la privación arbitraria del derecho a la vida. Así, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte, así como del artículo 4, se desprende que el derecho a la vida admite algunas limitaciones, como por ejemplo en materia de pena de muerte, lo cual será desarrollado más adelante, de legítima defensa y de uso lícito de la fuerza. Asimismo, el derecho a la vida es un derecho inderogable. ¿Qué significa esto? El artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que pueda amenazar la independencia o seguridad del Estado parte, es posible que el Estado suspenda las obligaciones contenidas en la Convención. Eso sí, en la medida de lo necesario y durante el tiempo necesario solamente. Y las dos limitaciones que impone el artículo 27 son que estas suspensiones no pueden ser incompatibles con otras obligaciones que le impone al Estado el derecho internacional y que no pueden ser realizadas en forma discriminatoria. Ahora bien, el mismo artículo 27 excluye explícitamente de su ámbito de aplicación el artículo 4, que es aquel que contiene el derecho a la vida. Por eso decimos que es un derecho inderogable. ¿Qué ocurre entonces, por ejemplo, en tiempos de guerra? Bueno, cuando existe un conflicto armado, ya sea un conflicto armado interno o internacional, lo que ocurre es que el derecho a la vida sigue vigente, pero debe ser interpretado a la luz de las reglas de derecho internacional humanitario aplicables. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el primer órgano que utilizó el derecho internacional humanitario para interpretar el contenido del derecho a la vida en tiempos de conflicto armado fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso La Tablada. Allí la Comisión remarcó que tanto algunas normas de derecho internacional humanitario
específicamente se estaba refiriendo al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, tanto estas normas como el artículo 4 de la Convención Americana protegen el derecho a la vida. Y la reflexión que hizo la Comisión es que si la competencia de la Comisión se limitara solamente a analizar en forma aislada el artículo 4, entonces no sería posible resolver algunas denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en tiempos de conflicto armado. Básicamente porque la Convención Americana no contiene ningún tipo de disposición que defina o que distinga a los civiles de los combatientes o de otros objetivos militares, porque tampoco se especifica cuándo un civil puede ser objeto de ataque legítimo o cuándo las bajas civiles son una consecuencia legítima de operaciones militares. Por eso, lo que concluyó la Comisión es que es necesario referirse y aplicar estándares del derecho internacional humanitario, no en forma directa, sino como fuentes de interpretación autorizadas en cuanto a cuál es el alcance del derecho a la vida en un contexto de conflicto armado. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances del derecho a la vida, ¿no? ¿Desde cuándo se protege el derecho a la vida? El artículo 4 de la Convención Americana establece que la protección inicia en general a partir del momento de la concepción. La Corte Interamericana tuvo oportunidad de interpretar qué significa esta frase en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. El caso hacía referencia a la práctica de la fecundación in vitro, la cual la Sala Constitucional de Costa Rica había considerado contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto partía desde una concepción que le otorgaba una protección absoluta al embrión en el marco de la inviolabilidad de la vida. Lo que hizo la Corte en este caso, lo que tuvo que hacer es analizar si efectivamente existía una obligación de protección absoluta con respecto al derecho a la vida del embrión. Y para ello fue necesario interpretar el alcance de las palabras persona, ser humano, concepción y de la frase en general. Esta interpretación fue realizada conforme una jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, de acuerdo a las reglas contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, específicamente las reglas sobre interpretación de tratados, y así lo que hizo la Corte fue analizar en primer lugar que la interpretación fuera conforme al sentido corriente de los términos, realizó una interpretación sistemática e histórica de estos términos, una interpretación evolutiva y asimismo tuvo en cuenta el objeto y fin del tratado. Luego de realizar este análisis, la Corte concluyó tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, concluyó que el embrión no puede ser entendido como sinónimo de persona en los términos del artículo 4. En segundo lugar, que solamente es posible hablar de concepción en los términos en que los concibe la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4, a partir de la implantación del embrión en el útero. Y en tercer lugar, la Corte analizó el significado de la frase en general, que significa que el derecho a la vida esté protegido en general a partir de la concepción, e indicó que justamente no se trata de un deber absoluto e incondicional, que podrían haber excepciones a la regla general, por lo cual concluyó que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual y que va incrementando según el grado de desarrollo del objeto de protección. Ahora bien, ya sabemos cuándo inicia la protección del derecho a la vida, pero ¿qué implica, qué obligaciones le impone a un Estado el artículo 4? Bueno, la Corte ha señalado a lo largo de su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, especialmente en relación con el artículo 1.1 de la Convención, no solo implica que el Estado deba respetar el derecho a la vida, aquí estamos hablando de una obligación de carácter negativo, sino que además requiere que el Estado adopte
todas las medidas apropiadas para garantizarlos. Es decir, estamos hablando de una obligación positiva. Esto la Corte lo ha dicho en varias ocasiones, como por ejemplo en el caso Jiménez López versus Brasil, un caso del año 2006, o más recientemente en el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra versus Honduras, el caso de 2015. Con respecto a la primera de estas dos obligaciones que se desprenden del artículo 4, entonces, que sería la obligación de respeto, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Claramente lo que hace el artículo 4 en este caso es establecer una restricción al ejercicio del poder estatal. Es decir, el Estado no tiene un poder ilimitado. Por supuesto que esta obligación de respeto aplica a todos los órganos y agentes del Estado y específicamente la Corte ha desarrollado o profundizado los alcances de la protección que otorga el artículo 4 en relación a dos ejes que serían las ejecuciones extrajudiciales como una forma de privación arbitraria de la vida y el uso excesivo de la fuerza. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la Corte ha remarcado en numerosas ocasiones que los estados tienen la obligación de impedir que sus agentes, sus propios agentes, atenten contra el derecho a la vida y a su vez de crear las condiciones que se requieran para garantizar que no se produzcan violaciones al artículo 4. Bueno, ¿qué implica esto? Por supuesto, implica prevenir cualquier tipo de ejecución arbitraria por parte de sus propias fuerzas de seguridad. En este sentido, las ejecuciones extrajudiciales son contrarias al derecho a la vida consagrado en el artículo 4 y existe una prohibición absoluta al respecto. Ahora bien, esto significa que cualquier muerte producida a manos de agentes estatales constituye directamente una ejecución extrajudicial. No, la Corte ha entendido que este no es el caso y lo que se requiere es un requisito de intencionalidad de la acción. Así, en el caso Nadege Dorsema contra República Dominicana, un caso de 2012, la Corte Interamericana, siguiendo lo que ha establecido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, concluyó que existe intencionalidad cuando hay un cierto grado de premeditación al generar una muerte, en la medida en que la decisión se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse. Esto es lo que viene a determinar la ilegalidad de la operación. Por ello, en ese caso, el hecho de que el Estado empleara deliberadamente armas letales dirigidas a privar a las víctimas de su vida, incluso cuando las víctimas se encontraban huyendo para preservar su propia vida y por lo tanto no representaban una amenaza, constituye una ejecución extrajudicial en directa violación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con respecto al uso de la fuerza, la Corte ha reconocido que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio. Por lo tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento en caso de ser necesario, incluyendo en algunos casos la fuerza letal. Ahora bien, este poder, como decíamos anteriormente, no es un poder ilimitado. A la hora de analizar estas restricciones al uso de la fuerza, la Corte ha analizado las acciones del Estado tomando en cuenta tres momentos fundamentales, que son las acciones preventivas, las acciones concomitantes a los hechos y las acciones posteriores a los hechos. Con respecto a las acciones preventivas, la Corte ha establecido que el uso de la fuerza acarrea una serie de obligaciones específicas para los estados antes del hecho, que incluyen regular adecuadamente su aplicación mediante un marco normativo que sea claro y efectivo, capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de derechos humanos y los límites a los que debe estar sometida todo uso de la fuerza, y también establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Además, la Corte ha establecido que es necesario dotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones,
y equipos de protección que les permitan adecuar materialmente su acción de forma proporcional a los hechos en que deban intervenir, restringiendo en la mayor medida el uso de armas letales que puedan ocasionar algún tipo de lesión o incluso la muerte. Esto con respecto al primer momento. Con respecto al segundo momento, que es el análisis de las acciones concomitantes a los hechos, la Corte ha sostenido que en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los agentes deben, en la medida de lo posible, realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención. Es decir, los operativos policiales deben estar dirigidos al arresto y no a la privación de la vida del presunto infractor. Y además, como regla general, el uso de armas de fuego debe estar previsto como una medida de último recurso. Esto la Corte lo ha establecido siguiendo, entre otras cosas, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza, que establecen que solamente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar este tipo de armas en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que implique una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener una persona que represente ese peligro a la vida y que oponga resistencia a su autoridad. Y solamente en los casos en que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Cuando, luego de hacer este análisis, se concluya que efectivamente es necesario el uso de la fuerza, inclusive en ese caso hay ciertos requisitos o principios que deben ser seguidos por el Estado, que son los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Con respecto a la legalidad, lo que la Corte ha establecido es que el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación de dicha situación. Con respecto a la necesidad, ya hemos hablado un poco hace unos momentos, el uso de la fuerza tiene que limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios que permitan tutelar la vida o integridad de la persona. Y con respecto a la proporcionalidad, la Corte ha establecido que los medios que el Estado emplee deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Los agentes tienen que aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte de cada sujeto, y también deben emplear tácticas de negociación, de control o uso de la fuerza según corresponda. Particularmente se debe considerar, entre otras cosas, la intensidad y peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. Con respecto al tercer momento que es necesario analizar, la Corte ha establecido que, de conformidad con los principios sobre el empleo de la fuerza, en caso de presentarse heridos, luego del despliegue de la fuerza, se les debe prestar y facilitar los servicios médicos correspondientes y notificar lo sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos. Se debe proceder con una rendición de informes sobre la situación, que deben tener supervisión tanto administrativa como judicial. Y finalmente, debe existir una investigación de los hechos que permita determinar el grado y modo de participación de cada uno de los intervinientes, ya sean materiales o intelectuales, y con ello cualquier tipo de responsabilidad que les pueda corresponder. Esto lo ha establecido la Corte, entre otros casos, en el caso Nadeye Dorsema contra República Dominicana. Del mismo modo, la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente, la Corte ha entendido que sería inefectiva si no existiera ningún tipo de procedimiento para verificar la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales. Por lo cual, una vez que se tiene conocimiento de que los agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado tiene que llevar a cabo ciertas investigaciones, las cuales deben ser realizadas ex officio
en forma inmediata, sin dilación. Deben ser investigaciones imparciales, serias y efectivas, y que deben cumplir con todos los estándares de debida diligencia. Con respecto a la segunda obligación, hasta ahora estuvimos hablando más bien de los deberes relacionados con la obligación de respeto, esta obligación negativa de la cual hablábamos. Con respecto a la obligación de garantizar, también conocida como obligación positiva, la Corte ha establecido que existe una protección activa del derecho a la vida por parte del Estado, que no solo involucra a los legisladores, es decir, no es suficiente con adoptar leyes, sino que involucra también a toda institución estatal y a quienes están a cargo del resguardo de la seguridad, ya sea las fuerzas de policía, sus fuerzas armadas o la entidad que corresponda. Esto lo ha dicho la Corte en el caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala, un caso de 2016, entre otros casos. Y de ello se desprende que el Estado tiene básicamente tres obligaciones. En primer lugar, organizar todo el aparato gubernamental de modo de garantizar el derecho a la vida. En segundo lugar, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar, sancionar y, en caso de ser posible, reparar a las víctimas por las violaciones a este derecho. Y por último, es necesario remarcar que esto aplica a todos los órganos del Estado y aplica a hechos realizados por órganos del Estado, tanto como particulares. Particularmente con respecto a la obligación de garantizar, una de las formas que adopta la obligación de garantizar es el deber de prevenir. Y este deber de prevención abarca todas aquellas medidas, ya sea de carácter jurídico, político, administrativo, cultural, que tiendan a promover la protección del derecho a la vida. Y que además asegure que cualquier violación eventual a estos derechos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Esta Corte ha señalado que del artículo 1.1 de la Convención se derivan ciertos deberes especiales determinables en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, que esto puede ser ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. Con lo cual, resumiendo, lo que esto implica es que, a la luz de la obligación de prevenir, el Estado tiene tres tipos de obligaciones. En primer lugar, una obligación de carácter general, que es la obligación de tomar medidas para prevenir los hechos. En segundo lugar, tiene una obligación especial de responder a las particulares necesidades de protección que puedan existir en un caso por la condición personal o la situación específica. Y por último, existe una obligación concreta cuando se tiene conocimiento de un caso específico o concreto. La obligación de prevenir es una obligación de medio o de comportamiento. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente que para concluir que esta obligación ha sido violada, el hecho de que efectivamente se haya producido una violación al derecho. Es decir, no se demuestra el incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constante de la Corte, un Estado, si bien no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, y las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de sus particulares, es cierto que hay circunstancias en las cuales los actos de los particulares pueden ser atribuibles al Estado por fallar a su deber de prevención. Y para ello la Corte se ha valido a lo largo de su jurisprudencia en casos como el caso de masacre de Pueblo Bello versus Colombia o familia Barrios contra Venezuela, entre otros,
la Corte ha adoptado la teoría del riesgo previsible. Y lo que requiere la teoría del riesgo previsible es que se den 4 elementos básicos. El primero de ellos es que debe existir una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o las prácticas de particulares. ¿Qué significa esto? Que se requiere que el riesgo no sea únicamente hipotético o eventual, que no sea remoto y que tenga una cierta posibilidad de materializarse en lo inmediato. El segundo elemento que se requiere dentro de la teoría del riesgo previsible es que la situación de riesgo amenace a un individuo o grupo determinado, es decir, que exista un riesgo particularizado. Esto supone un requisito más estricto que la sola existencia de un riesgo general o una situación extendida de inseguridad que afecte al conjunto de la comunidad. Y en tercer lugar, el tercer elemento es que el Estado debe conocer este riesgo o que debiera habido razonablemente conocer ese riesgo o preverlo. Aquí, para analizar esto, vamos a tener en cuenta tanto la evidencia que determina que las agencias estatales contaban con información sobre la situación de riesgo, como también la previsibilidad de este riesgo. Es decir, la posibilidad de concluir o establecer cierta presunción de conocimiento de ese riesgo a partir de las circunstancias particulares del caso. Finalmente, el cuarto elemento requerido por la teoría del riesgo es que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar esta materialización del riesgo. ¿Y qué significa esto? Que el riesgo debe ser por sus características evitable. Y en segundo lugar, que el Estado debe estar en condiciones de evitar dicho riesgo, es decir, de adoptar medidas capaces de evitar la materialización del riesgo. Esto la Corte lo ha establecido en casos como decíamos anteriormente, como Rodríguez Vera y otros versus Colombia, Familia Barrios contra Venezuela, Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, entre otros casos. Asimismo, la Corte ha tenido oportunidad de aplicar o de expandir su jurisprudencia relativa a la obligación de prevenir en el caso Campo Algodonero contra México. El caso Campo Algodonero es un caso relativo a la desaparición de varias mujeres en Ciudad Juárez, quienes fueron encontradas sin vida y con signos de violencia sexual. En este caso, la Corte decidió dividir el análisis del deber de prevención en 2 momentos, que son antes y después de tener conocimiento de las desapariciones. Antes de su desaparición, la Corte consideró que la falta de prevención de la desaparición no implicaba per se la responsabilidad internacional del Estado. ¿Por qué? Porque pese a que es cierto que existía un conocimiento de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no había sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para las víctimas de este caso. Si bien el contexto en este caso le imponían al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de las mujeres en Ciudad Juárez, que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes, la Corte concluyó que esto no era suficiente como para imponer una responsabilidad ilimitada frente a cualquier ilícito contra ellas. Ahora bien, en un segundo momento, que es luego de conocer el hecho de su desaparición y antes de la localización de sus cuerpos, la Corte concluyó que, dado el contexto del caso, el Estado debió haber tenido conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. Ante este contexto, la Corte considera que surge un deber de debida diligencia estricta frente a las denuncias de la desaparición de estas mujeres, lo cual implicaba que ciertas consecuencias en cuanto a la forma en que tenía que ser realizada su búsqueda, especialmente durante las primeras horas.
en tanto México no demostró haber adoptado todas las medidas razonables conforme a las circunstancias que rodeaban los casos para encontrar a las víctimas con vida, la Corte concluyó que el Estado había violado el derecho a la vida en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1. Bueno, hasta recién estábamos hablando de una forma específica que adopta la obligación de garantía, que es el deber de prevenir. Ahora bien, también, ¿qué ocurre cuando el Estado está en una posición de garante, ya que la persona en cuestión se encuentra bajo su custodia? Bueno, la Corte ha establecido en casos como Juan Humberto Sánchez contra Honduras que el Estado es responsable por la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia. En este sentido, tiene el deber de prevenir cualquier violación a este derecho o cualquier situación que pueda conducir por acción o omisión a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. Y particularmente en este caso, lo que estableció la Corte es que si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente muere, la carga de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido recae en el Estado. Es decir, en su condición de garante, el Estado tiene dos deberes. Por un lado, la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia. Y por el otro lado, tiene el deber de proveer información y pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida en caso de producirse algún hecho que resulte que afecte su integridad física o en este caso el derecho a la vida. Asimismo, la Corte, en el marco del análisis del artículo 4, ha hecho referencia a un concepto que es el concepto de vida digna. Y particularmente, la Corte ha dicho que el derecho fundamental a la vida comprende no solamente el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala, la Corte especificó que los estados tienen la obligación de garantizar que se creen las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida. Y en particular, que tiene el deber de impedir que, por supuesto, sus agentes atenten contra este derecho. Por último, al principio habíamos hablado que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que admite ciertas limitaciones, y en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 2 a 6, hace referencia a una limitación en particular, que es la pena de muerte. Ahora bien, el artículo 4 es muy claro al establecer que solamente será admisible la pena de muerte en aquellos países que no la han abolido. Es decir, si un Estado ya ha abolido la pena de muerte, no es posible volver atrás y volver a instaurarla. Existe, digamos, un principio de protección progresiva del derecho a la vida con respecto a la pena de muerte. Asimismo, el artículo 4 establece otras limitantes de situaciones en las cuales no se puede aplicar la pena de muerte. Específicamente, la Convención Americana en su artículo 4 establece que solamente podrá imponerse para aquellos delitos más graves, es decir, los delitos que resulten de mayor gravedad, y que no puede extenderse la aplicación de la pena de muerte a delitos en los cuales no se aplique actualmente. Es decir, eso también se relaciona con el deber de progresividad, y de la misma forma que un Estado que ha abolido la pena de muerte no puede regresar, no es posible instaurar la pena de muerte con respecto a un delito que no lo preveía anteriormente. Asimismo, no es posible establecer la pena de muerte para delitos políticos ni para delitos comunes que sean conexos con los delitos políticos. No es posible aplicar la pena de muerte a aquellas personas que tengan menos de 18 años de edad o más de 70,
ni se debe aplicar la pena de muerte a mujeres en estado de gravidez. Finalmente, también la Convención establece que toda persona que haya sido condenada a pena de muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena. Y que no se podrá aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad a la cual le corresponda resolver este recurso. Estos serían básicamente los estándares más importantes que ha desarrollado la Corte Interamericana en relación al artículo 4 de la Convención Americana, que establece la protección del derecho a la vida. Muchas gracias y eso es todo.